Muy amable muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo soy dirigente de una agrupación que se llama Anda Chile Luchar Democrático, que es una agrupación de deudores nacionales, que nació originalmente en el año 2004 para dar una pelea en contra de la deuda serbia. Una pelea que fue dura, compleja, con mucha movilización, con muchas batallas en las poblaciones de Chile, en varias regiones, que logró la condonación de la deuda de 284.000 familias deudoras del Serbia en el año 2006. Esa fue una gran lucha que ganamos, con mucha movilización, con mucha rebeldía en nuestro pueblo pobre, en las poblaciones más marginales, y más populares, y más proletarias de Chile. Sin embargo, esa lucha que ganamos ese año fue rápidamente burlada por el gobierno de Lagos, porque cuando ganamos esa batalla, que fue un tremendo avance para los pobladores, inmediatamente el gobierno de Lagos lo que hizo fue eliminar el serbio y eliminar toda la política que el serbio desarrollaba en términos de entregar créditos, de comprar terrenos y construir viviendas. Y privatizó junto con Rabinet y la siguiente ministra, que fue Soledad Schörner, privatizó todo el tema de la vivienda social en Chile y genera una segunda etapa de la vivienda social en Chile, que es el tema del endeudamiento. Entre los años 2007, 2008 y 2009, solamente se entregaron en promedio más de 8.000, 9.000 viviendas sin deuda en todo Chile, lo que generó que cerca de 40.000 o 30.000 demandas por viviendas sociales anuales que hay en Chile, de viviendas sociales populares, pasaran todas a ser bancarias. Un salto en ese minuto y empieza además a agrupar y a movilizar a los deudores bancarios, que nos dimos rápidamente cuenta que eran los más jodidos. Y en Chile se genera el primer gran movimiento en contra de los bancos, ¿no es cierto?, en torno a este movimiento de los deudores institucionales, que en el caso de los deudores bancarios empieza a movilizarse con masividad y con radicalidad en el año 2007-2008, de ahí adelante. Logramos varios avances en ese movimiento, bastante avance. Logramos, por ejemplo, la rebaja de los dividendos a la mitad, en muchos casos. Logramos, por ejemplo, una cosa que era para nosotros importante. En las comunas, a los deudores bancarios no se les encuestaba, no se les hacía la ficha de protección social, porque para el municipio los deudores bancarios eran supuestamente gente de clase media. Y nos damos cuenta que en el ámbito de la deuda bancaria había un nivel de pobreza brutal, enorme. Porque a la gente se le entregaba deuda bancaria simplemente cuando no calificaba en el tipo de ficha CAS con un puntaje inferior a 562 puntos. Como ustedes saben, en ese momento, existía la ficha CAS, cualquier persona que tuviera un calefón o una televisora en la casa, o un refrigerador, inmediatamente tenía puntaje sobre los 600 puntos. Eso le impedía recibir subsidio de un crédito del Estado. Inmediatamente, automáticamente, estaba obligado a recibir un crédito bancario. Bueno, eso generó una tremenda franja de deudores bancarios en todo Chile, que hoy día son cerca de 480.000 en distintos decretos de vivienda social, de los cuales nosotros hemos contactado por lo menos 180.000 familias que están en condiciones de vulnerabilidad, o sea que hoy día tienen puntajes inferiores a 8.500 puntos. O sea, son familias que hoy día, por ejemplo, deben recibir subsidio del Estado, por ejemplo, para pagar la luz, ¿no es cierto?, etc. Sin embargo, hoy día le deben a los bancos, intereses altísimos. En un estudio, una investigación que hizo que nosotros solicitamos a la Superintendencia de Bancos del año 2008-2009, se demostró que prácticamente la totalidad de los deudores del programa PETS habían ya pagado el crédito original de la deuda. O sea, por ejemplo, debían originalmente en promedio 272 UF y habían pagado en promedio 312 UF. Sin embargo, seguían debiendo en promedio 704 UF. Eso ya explico el problema. O sea, se había pagado ya además el monto original de la deuda, pero se seguían debiendo más del doble incluso del valor de la vivienda, ¿cierto? Esa es la realidad que se generó en Chile con las políticas de vivienda de la Constitución, hay que decirlo claramente. Efectivamente, con políticas de la dictadura, pero que siguieron implementándose, masificándose en la Constitución, en donde claramente uno analiza las políticas de vivienda, el objetivo era garantizar el negocio de la empresa inmobiliaria y de los bancos. De hecho, hoy día en Chile, la vivienda social, los créditos de vivienda social tienen una cosa que se llama que están securitizados. ¿Qué significa eso? Que si el poblador no paga, el banco lo remata, ¿no es cierto?, le quita la casa, lo desaloja, se queda con la casa y además el Estado le devuelve al banco
toda la diferencia de la deuda. O sea, no la diferencia del crédito original, no la diferencia del valor de la vivienda, la diferencia de la totalidad de la deuda, donde está incorporado intereses penales, intereses procesales, costes del abogado, la parte del abogado, todo el asunto. Entonces, hay un estímulo a los bancos a aumentar la deuda de forma brutal porque, ¿no es cierto?, total remata la casa y el banco recupera, ¿no es cierto?, íntegramente todo el interés. Bueno, nosotros tenemos una batalla importante con movilización, con pelea, con lucha. En el año 2008, 2009 logramos que los relatos estuvieran detenidos. Eso lo logramos con una ocupación masiva del Banco Estado. Tuvimos 304 detenidos en ese día, 4 guardias heridos, le hicimos tirar muchos muebles del Banco Estado. Fue una ocupación popular y radical de los pobladores del Banco Estado, porque el gobierno en ese minuto había un listado de más de 2.300 familias que estaban a punto de remate. 2 días después el gobierno Bachelet paró los remates y afortunadamente hasta ahora no ha habido un remate masivo. O sea, con lucha, con organización, con presión social logramos parar los remates. Lo que fue un gran avance y nos permitió por lo menos tener una locura como movimiento para seguir organizando, desarrollándonos y avanzando. Y bueno, el último año hemos logrado, como decía antes, la rebaja de los intereses, la rebaja también de los dividendos a los pobladores. Sin embargo, nuevamente nos damos cuenta de la trampita que hay detrás de eso, porque, por ejemplo, se le rebajan los dividendos a los pobladores, pero la diferencia la paga el Estado al banco. O sea, al final el banco no pierde, tampoco pierde los inversionistas, pierde el Estado, ¿no es cierto? O sea, claro, el poblador queda con un dividendo a la mitad, pero el inversionista sigue ganando, los bancos siguen ganando, por lo tanto el negocio sigue siendo redondo. Que es un poco lo mismo que nos ofreció ahora a los estudiantes, ¿no es cierto?, con esta idea de rebajar los intereses. Pero en el fondo lo que hace el Estado es que le paga al inversionista la diferencia, ¿no es cierto? O sea, el banco no pierde, Bueno, esa experiencia nosotros la empezamos a desarrollar, empezamos a colegiar con varios de los dirigentes sociales, con más compañeros. Formamos la FENAPO el año 2010 junto con cerca de 23 agrupaciones de pobladores, de allegados, de arrendatarios, de sin casa, etc. Tuvimos un impulso muy fuerte después del terremoto con todo el tema de la reconstrucción. El año pasado también el gobierno de Piñera intentó cambiar la ley de vivienda social, intentó terminar con la vivienda como la conocemos nosotros sin deuda, intentaba ponerle más ahorro previo a las familias. Eso significaba que una familia, para poder postular la vivienda, tenía que pasar de ahorrar, por ejemplo, 220 UF, que menos, o sea, 220 lucas que hoy día tiene que ahorrar para poder postular, a cerca de 1 millón de pesos, lo que significaba que miles y miles de familias en todo Chile no iban a poder postular a la vivienda social sin deuda. Bueno, eso generó una gran movilización en varias comunas y varias regiones de Chile, y al calor de esa organización, de esa movilización que nos llevó a hacer barricadas, cortes de calle, cortes de ruta en varias partes, el año 2010 se forma la FENAPO, la Federación Nacional de Pobladores, que hoy día agrupa a varias decenas de agrupaciones poblacionales, desde Arica hasta Concepción, más o menos. Y en la FENAPO, y con muchas agrupaciones de la FENAPO, que somos parte de muchos pobladores, empezamos a reflexionar el tema de la política, porque nos damos cuenta que no había ninguna posibilidad, por la experiencia propia, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que no había ninguna posibilidad de que estos gobiernos pudieran realmente dar los beneficios que buscamos. Estos gobiernos no son gobiernos que nos van a dar derechos, no nos van a dar igualdad, no nos van a dar dignidad ni justicia. Son gobiernos que nos van a engañar, que nos van a permanentemente mentir, que nos van a transformar permanentemente en sus clientes, en consumidores, y en su base social de apoyo, digamos, para futuras mentiras y por su futuro engaño. Entonces ya hace un tiempo atrás, como parte de la federación y parte de movimientos poblacionales que hemos estado dando la inclusión política, nos dimos cuenta y llegamos a la conclusión que en Chile no había ni hay expresiones políticas, ninguna, que realmente estén a la altura de los desafíos que tiene el país. Nosotros, yo por lo menos, y un grupo de compañeros, pensamos que desde hace un buen tiempo atrás ya, la sociedad chilena se ha estado movilizando, se ha estado moviendo, ha estado cambiando su nivel de conciencia. Sin embargo, ese malestar que hoy día
en la sociedad chilena se expresa masivamente, no tiene un correlato, no tiene una expresión política. Eso se ve muy claramente, no sé si ustedes conocieron la encuesta de noviembre, parece que fue en el año 2009, un mes antes de la elección presidencial, de la primera vuelta, una encuesta de la Universidad de Portales, que a mí siempre me gusta tirarla como ejemplo, porque es muy interesante esa encuesta, seguramente muchos de ustedes la conocen, en donde a la gente le preguntan, primero por supuesto por los candidatos presidenciales, ¿no es cierto? Entonces los porcentajes son los mismos de siempre. En ese tiempo Piñera 30%, Frey 20 y tanto, Meo también 22%, qué sé yo. Pero la misma gente que da esos resultados presidenciales le preguntan acerca de qué quiere del cobre de Chile. Y resulta que en ese mes, en noviembre, el 83% de los chilenos decía que estaba de acuerdo que el cobre volviera a ser chileno. El 72% decía que las universidades privadas debían ser estatales. Cerca del 80% decía que la salud debería ser pública, gratuita, ¿no es cierto?, y volver a mano del Estado. Que la educación debería ser 100% gratuita y pública. O sea, ya en el año 2009, la ciudadanía chilena estaba consciente, quería, como lo sigue queriendo, ¿cierto?, transformaciones de fondo. Sin embargo, esa misma gente que respondía a eso, votaba por Frey, votaba por Piñera y votaba por Meo. Entonces uno decía, pucha, algo raro por acá, ¿no es cierto?, extraño esto. O sea, hay una dislocación, hay una fractura, hay algo que está pasando en que la sociedad chilena se pone adelante, plantea cosas de avanzada, sin embargo, sus expresiones políticas estaban lejos de ofrecer transformación. Eso nosotros también lo vimos en las poblaciones, en las asambleas populares y poblacionales, cuando hacíamos asambleas en las poblaciones y nos damos cuenta que la gente, evidentemente, no estaba ni ahí, ni con la derecha, ni con la concertación. Incluso nos pasó el año 2008, 2007 por ahí, que en una población en Talagante, en una asamblea donde me acuerdo estaba presente, había muchos pobladores, estaba una junta de vecinos llena, había más de 100 personas, un vecino de la asamblea levanta la mano y dice, oiga, no dice, entonces, ¿por qué no formamos un partido nosotros? ¿Por qué no formamos un partido nosotros, los pobladores? Nosotros dijimos, chuta, este viejo, no es mala idea, no es mala idea, nos pareció buena idea. Nos quedó dando vueltas esa propuesta de un viejito que era un viejito deudor de Talagante. Y esa idea la llevamos a la práctica, nosotros, con varias agrupaciones sociales poblacionales, y a partir del año pasado, nosotros legalizamos un partido que se llama Igualdad, que es un partido en el cual hoy día convergen igualdad. ¿Ustedes son los que se colgaron los días de la mañana? Sí, eso mismo, sí. Y el partido Igualdad hoy día está legalizado en el norte de Chile, en Arica, Tarapacá y Antofagasta. Hoy día estamos empezando a legalizarlo en varias regiones más. Pero lo más interesante para nosotros es que se despertó, nosotros entendemos, por lo menos nuestra experiencia, una reflexión política en los movimientos sociales, que es lo que interesa. O sea, hoy día que no hay partidos políticos que representen nuestros intereses, somos los movimientos, somos las agrupaciones sociales, ciudadanas, medioambientales, poblacionales, sindicales, quienes tenemos que enfrentar y asumir nosotros la política. Ya no podemos seguir esperando o seguir demandando del Estado, de sus partidos, la política que nosotros queremos. La política que nosotros queremos, tenemos que hacerla nosotros mismos. Eso significa, o sea, construir nuestra política significa construir además las herramientas para llevar a cabo esa política. No basta solamente que discutamos y tengamos una fuerza moral, como el compañero decía que la tenemos, que por supuesto la tenemos. Además, tenemos que tener una fuerza material para llevar a cabo esa política adelante. Porque, estimados compañeros y compañeros, todos ustedes saben, porque nosotros no somos ningún ignorante, que de esta clase política no podemos esperar nada. Solo podemos esperar traiciones y mentiras. Y si alguien de esta clase política nos llega a golpear la espalda y nos dice, estoy de acuerdo con ustedes, yo no le creo, y sospecho, y me corro, porque no les creemos, ya no podemos seguir creyendo. Y hoy día, déjenme terminar, solamente antes de terminar, vemos con preocupación que hay dos grandes procesos de reconversión de la clase política en Chile hoy día que hay que mirar con preocupación. Un proceso, el proceso que hoy día encabeza Longueira en la derecha, de una derecha populista, ¿no es cierto?, que puede, en condiciones de crisis social y política importante en Chile, avanzar, lo hemos visto en otros países de Latinoamérica y en el mundo,
una derecha populista puede efectivamente, ¿no es cierto?, dar un segundo aire a la derecha del gobierno. Ojo con eso. Y Longueira está trabajando para eso. Está trabajando a nivel de pasar por encima de Piñera. Y el otro gran proyecto capitalista que está hoy día, que es un poco la idea de que algo cambie para que nada cambie, es el que está articulando la concertación, entre comillas, su sector de izquierda, ¿no es cierto? En esta especie como de vestirse de seda, pero todos sabemos que se vista de seda mona se queda. O sea, ¿no es cierto? Esta idea de reconvertir como el progresismo de la concertación para la izquierda, que en el fondo va a terminar siendo un nuevo proyecto de sustento capitalista en Chile. Esas dos grandes alternativas las vemos con preocupación. Por eso para nosotros es tan urgente, tan importante, desde abajo, desde la base, desde los movimientos, generar los instrumentos y las herramientas políticas para la transformación y además generar también los marcos amplios de alianzas. En el caso de los marcos amplios de alianzas, nosotros estamos proponiendo lo que hemos denominado, no sé si algunos de ustedes conocerán o le habrá llegado la información, lo que hemos denominado la vía popular y de los pueblos a la constituyente, ¿no es cierto? Es un proceso en el cual nosotros estamos planteando la unidad de los que luchan por abajo, desde la base, para no solamente discutir y exigirle al Estado lo que queremos, lo que buscamos, sino más para construir desde abajo, desde nosotros, el futuro anhelado. Nosotros estamos impulsando esta idea de que desde abajo tiene que redactarse una constitución nueva. No podemos pedirle al Estado chileno, con estos maleantes que nos gobiernan, de los dos grupos políticos, que convoquen a la Asamblea Constituyente, porque si ellos la convocan ahora, nos cagan, nos joden. Siempre las asambleas de confrontación de clases son espacios de lucha de clases, son espacios de confrontación. Por eso que nosotros decimos, construyamos primero la fuerza social y política para ganar esa constituyente e imponer una constitución de los pueblos elaborada por abajo. Por eso ese proceso nosotros lo denominamos Vía Popular y de los Pueblos a la Constituyente, el cual estamos impulsando con varias agrupaciones sociales, estudiantiles, sindicales, populares, poblacionales, etc., a lo cual también dejamos cordialmente invitados a todos ustedes a conocer por lo menos el proceso, entendiendo que es un proceso fundamentalmente de construcción de proyectos, pero además de construcción de fuerza desde abajo. Esa es nuestra propuesta, por lo menos, ese es nuestro aporte a la discusión y por lo menos lo que yo puedo, estimadas compañeras y compañeros, compartir con ustedes este día. Gracias.